Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Para los que no saben, básicamente hace una semana me hicieron la circuncisión, entonces estoy mostrando como un poco de mi proceso, les estoy explicando aquí más o menos de qué es lo que yo estoy viviendo. Obviamente es una opinión meramente personal, cada quien pues si se la hace o no, pues tendrá sus razones, tendrá sus experiencias. Entonces pues básicamente, como les digo, el día de hoy cumplo exactamente una semana. Entonces pues les quiero contar un poco de qué he vivido yo a lo largo de estos 7 días desde que me lo hicieron hasta el día de hoy. Eh, Básicamente, si es una, como les explicaba en anteriores videos, es una experiencia un poco dolorosa. Más que nada, por mi parte, está siendo incómoda. El hecho de estar todo el tiempo como sentado, en mi caso sí era bueno, en mi caso fue por fimosis, pero sí era como algo avanzado. Entonces, pues sí está siendo incómodo el proceso de estar todo el tiempo sentado, de que no me puedo mover, de que no puedo hacer nada. También como al proceso de bañarme, pues sí hay a veces alguno que otro dolor o no. Por ejemplo, bueno, ahorita ya les empiezo a contar más o menos de los días. Sí depende, o sí empieza a haber ciertas incomodidades, depende de cada día. Entonces, pues es como algo muy relativo también con la persona, pues obviamente lo que yo estoy viviendo es muy probable que no lo esté viviendo alguien más. Y de hecho eso está chido porque, pues por ejemplo, ustedes se pueden guiar de mi experiencia. Yo pues sí era un problema que ya sabía, entonces pues sí estuve viendo varios videos, estuve informándome un poco, también como notas en internet. Sabía que era lo que tenía, ya lo sabía. Nada más pues obviamente un urólogo me lo tenía que confirmar y así. Pero pues sí está chido eso de que nos basemos en experiencias, de que veamos experiencias de los demás. Y pues básicamente, como les digo, lo que yo estoy viviendo no es lo mismo que vi que estaban viviendo las otras personas. Por ejemplo, algo muy común que era que donde sentían más dolor era justo en la parte del frenillo. Y pues la verdad es quizá de los lugares donde yo menos he sentido dolor. Entonces pues les digo, cada quien va a tener su experiencia. Obviamente hasta que no la vivan, pues no van a poder analizar más o menos cómo es que los demás llevan la suya y cómo es que ustedes están llevando la suya. Obviamente pues esas comparaciones pues tienen que ver con el tipo de persona. Pues obviamente todos tenemos una salud diferente, todos tenemos un cuerpo diferente, todos manejamos de cierta forma el dolor. Entonces pues cada quien va a tener su forma. Bueno, pues básicamente, para no alargar esto, les voy a contar más o menos cómo fue cada día. El primer día, que fue el día que me hicieron la operación, como ya les expliqué, regresé a mi casa normal. Lo que fue de ese día no sentía casi dolor, o sea, en el miembro no sentía casi dolor, pero justo la primera vez que sentí dolor de esto fue cuando fui a orinar. La primera vez que fui a orinar ya estaba en mi casa, entonces al momento de expulsar la orina, pues sí sentía como un ligero ardor en la parte pues justo de la uretra, justo donde termina, donde está pues el orificio para orinar. Pues ahí era donde sentía más dolor. Ese día fue eso, lo de la orina fue lo que más me llegó a doler. Ya, hasta ahí pues todo estuvo normal. Obviamente pues como que me estaba adaptando, pero pues todavía sentía, o sea, me podía mover relativamente bien. Sentía dolor, obviamente, pero muy ligero, entonces pues era como que nada. Y pues incomodidad ligera, como les digo. Después de ahí, el segundo día, al día siguiente, pues era como mi retiro de la gasa. Mi retiro de la gasa me lo hicieron más o menos como eso de las 6 de la tarde. Les menciono que yo tenía como, obviamente el pene estaba enrollado en una gasa completa, pero también tenía como una especie de, no me acuerdo cómo se llaman, pero son esas bolsas de hielo como de gel. Y pues la tenía entre dos gasas atoradas. La tenía aquí, esto es como más o menos como la parte de entre el ombligo y el pene, como la cintura más o menos la tenía ahí. Y entonces era como una tipo almohadita que evitaba que el miembro tocara directamente la ropa. Entonces pues sí, eso me ayudó mucho como para no sentir la molestia de que se estaba tocando pues directamente la ropa. Entonces pues eso les menciono porque pues básicamente eso me lo quité al segundo día. Y pues ya ese día fui al hospital a que me retiraran la gasa, porque me mencionaba el doctor que él quería hacer como el retiro de la primera gasa, o sea, para explicarme más o menos cómo sería mi lavado. Y pues ya fui, me hicieron la limpieza. La verdad, sí fue uno de los dos dolores más insoportables que he vivido en esa semana. El retiro de la gasa, cuando me estaban echando el agua, pues no sentía nada, pues el aspersor sí se sentía como las cosquillas, pero pues de ahí nada más. Pero pues conforme me empezaban a limpiar, la verdad era un dolor que ahí sí estaba sintiendo muy feo. Sí era un dolor muy insoportable ahí en el momento, pero pues no fue muchísimo tiempo. Fue, yo creo que a lo mucho unos
de dolor intenso, unos 2 minutos de dolor así muy intenso. Y pues lo demás pues sí era como dolor leve o incomodidad y pues ya un ligero ardor, como unos 5 minutos. Entonces pues de ahí nada más un dolor muy intenso en un rato. Y bueno, de ahí fue como lo más sobresaliente de mi día 2, pues obviamente pues ya no tenía eso que les digo que era como el colchoncito, entonces pues sí, como que empezaba a caminar un poco curveado, precisamente para que no tocara mi miembro directamente la ropa. En el transcurso de esos 2 primeros días, sí tuve como las ligeras erecciones involuntarias que pasan en la noche, entonces pues como que lo sentía, pero la verdad no la sufrí mucho, entonces pues como que era eso como un miedo que yo sentía antes de hacérmela, como que era una de las principales miedos que sentía de que qué va a pasar con las erecciones involuntarias, porque sabía que cuando suceden es muy probable que se desprendan las suturas o algo así. Entonces pues obviamente es algo que tú no controlas. En el día pues obviamente si no estás como con tu vida sexual activa o si no estás como viendo cosas que provoquen excitación o algo así, pues no hay ningún problema. Pero pues en la noche pues básicamente tú no controlas eso, entonces pues sí hay esas ciertas erecciones involuntarias. Y bueno, que aunque en el día también pueden pasar, pues es más fácil como que las controles, como que empieces a llevar tu mente a otra cosa o que empieces, no sé, ponerte hielo. Es algo que a muchos les funciona, la verdad a mí en lo personal como que lo intenté y no me estaba funcionando mucho, entonces pues como que ya lo empecé a dejar de hacer. Obviamente luego lo intento, pero pues como veo que no funciona, pues no, pero pues es básicamente ponerte hielo debajo de los testículos o entre los testículos y el miembro, pues como que te lo pones y eso evita la erección, pero pues la verdad como que a mí no me estaba funcionando mucho, entonces pues como que lo empecé a dejar de hacer. El tercer día, ya que no tenía la almohada, lo que sentía más incómodo era el roce de la ropa. Entonces el roce de la ropa con el con el glande era lo que más me empezaba a molestar. Y es básicamente que el glande está demasiado sensible. Y pues sí, obviamente al momento de que tú tienes fimosis, dependiendo obviamente también del grado, pues tu glande está descubierto o menos descubierto. Entonces pues si no lo está tanto o si no se descubrió tanto, la sensibilidad aumenta. Entonces pues sí, como que es un problema ya luego de que en algún momento pues no te incomodaba, por así decirlo, y luego al día siguiente ya de que te hicieron la operación o 2, 3 días después y empiezas a sentir ese roce muy muy intenso y que eres muy sensible de esa zona, pues sí empieza como a ser muy raro. Entonces como les digo, empezaba eso como a molestarme. Ese día también tuve sangrado en las suturas, pues obviamente te hacen las suturas alrededor del miembro y pues hubo como en 2 zonas, más o menos como si ubicamos no sé, el frenillo de este lado, y como de estas 2 zonas de los lados hubo como un ligero sangrado, y pues ya, de ahí pues no fue un sangrado abundante, pero pues sí los primeros días, también esto como comentario, los primeros días, que serán los primeros 4, eran como los días que estaba sangrando más, o sea que cuando me bañaba notaba más sangre en la gasa, y pues ya. Ese día también fue mi primer baño, pues obviamente me había bañado el día de la operación, pero antes de hacérmela. Luego al día siguiente me dijeron que no me bañara, pero pues me iban a hacer la limpieza y pues ya, obviamente no me bañé ese día. Y el tercer día fue mi primer como bañado ya después de la operación que me lo hacía yo. Entonces pues me bañé. La verdad, ese día no sentí mucho dolor al momento de bañarme. Ahorita también les voy a dar como una pequeña recomendación de cómo experimenté yo los bañados. En mi caso, justo el día de mi operación, yo tengo una regadera eléctrica y se había descompuesto. Y pues el día que el día que me tocó bañarme, pues todavía no la habían arreglado ni nada. Entonces pues me tocó bañarme como pues calentar agua y bueno, me calentaron agua obviamente y pues ya me bañé así. Y pues esa fue como la forma. Ya luego, no me acuerdo si fue como al cuarto día o quinto, ya habían arreglado la regadera y me bañé. Pero pues como estás cuidando de que no te caiga tanto el agua directamente al pene, pues estás desperdiciando muchísima agua atrás de ti. Y pues ya en el momento que te empieza a caer más, pues puede llegar a lastimar. Más que nada como que, les digo, como esa sensación de incomodidad por la sensibilidad del glande. Y pues sí como ese roce. Entonces pues sí, al menos en mi caso, como les digo, experimenté eso. Ahorita lo que yo estoy haciendo es que me lavo primero pues el pene, me lo lavo normal con agua. Pongo pues obviamente que dejo que caiga tantita agua en una tina
me hago mi lavado normal. Y ya después de eso, ya que terminé de lavarme bien, nada más me baño así, pues con la regadera, me baño como unos 3 minutos, pues ya termino de lavarme el cuerpo en general, pues así ya no me cae tanta agua directa en el pene, ya no me incomoda tanto, y pues también no desperdicio todo el agua que estoy tirando para que no me caiga directamente. Entonces pues ya eso es como una recomendación de cómo me estoy bañando yo y cómo me estoy bañando casi siempre. Después de ahí, en mi cuarto día, empecé con las erecciones involuntarias nocturnas más dolorosas. O sea, como que en esos días ya empezaban las erecciones como les digo, mi glande se había hecho, bueno, estaba más sensible. Como ya no tenía el colchoncito, pues ya tocaba mi pene más fácil la ropa. Entonces estaba siendo incómodo eso. Y pues ya como que esas erecciones pues ya empezaban a ser más dolorosas, pero tampoco era como algo insoportable. Pero aparte ya estaba empezando en ese cuarto día, estaba empezando a hacerme incómodo pues el hecho de estar todo el tiempo sentado y nada más moverme como al baño y nada más bajar un poco las escaleras y así, como que estaba empezando a ser incómodo en mi espalda, o sea, como que ya no en la zona de la operación, sino como que empieza a ser incómodo para ti, de que no te puedes acomodar de un lado, cuando intentas dormirte pues te acuestas y luego te puedes poner como las almohadas en medio para que no haga el roce, o estar todo el tiempo boca arriba, pues sí empezaba a ser muy incómodo. Entonces pues ya como en ese cuarto día es cuando empieza a pesar todo eso, o cuando me empezó a pesar a mí todo eso. El día 5 fue cuando noté mi primera costra. Tenía una ligera costra, pues no sé, como muy a la punta, o sea, era como, no sé, a 1 centímetro por mucho de la punta. Y pues ya tenía una ligera costra ahí. No era una costra de las suturas, era como alguna costra de alguna heridita que supongo que, no sé si me hice en el momento o si se hizo en el momento de hacer la operación. Pero pues ahí fue como mi primera costra. En ese día yo creo que fue como la noche, en el transcurso del día 4 al día 5 fue como la noche que tuve más erecciones en el momento de la noche. O sea, como, no sé si el tipo de ropa que utilicé o algo así. También un consejo, es recomendable usar ropa holgada, o sea, ropa como un poco floja, para que no te lastime. Pero pues no sé si ese día como la ropa que utilicé o algún pants que utilicé sea como de alguna tela muy, no sé, más fina o algo así. Y pues las erecciones en la noche me despertaban mucho. Por lo general pues como que no tengo un sueño muy pesado, entonces pues cada que sentía que empezaba a tener una erección, pues como que me despertaba. Eso, el problema de que empezaba a tener muchas, yo creo que me desperté como unas 5 o 6 veces en el transcurso de la noche, de que empezaba a tener una erección y pues ya me empezaba como a distraer en otras cosas. Obviamente me despertaba como a las 3 4 de la mañana y empezaba a llevar mi mente a otras cosas o pensar en otras cosas. Obviamente no estaba pensando como en algo que me excitara, pero pues por alguna razón pues el roce hacía que tuviera esas erecciones. Entonces pues ya, eso era como el motivo. Ya a mi mente otras cosas. Si tenía hielo pues me lo intentaba poner para ver si funcionaba. En unos casos sí funcionaba, pero pues como que en la mayoría, en mi caso, pues como que no bajaba la erección por el hielo, como les digo. Y pues ya, al día siguiente, creo que ya es el día 6, este día fue, la verdad, para mí el día más incómodo de todos. Yo creo que desde la operación hasta el día de hoy, ese día, el día 6, fue el día más doloroso para mí. La verdad, cuando me bañé, sí me dolía muchísimo. Ni siquiera me quise bañar bien, o sea, ese día sí... Obviamente pues no haces nada, entonces no te ensucias. Pero pues ese día nada más me hice la limpieza en la zona, no me bañé porque pues la verdad toda esa agua que me caía, pues si me caía en el pene, pues me empezaba a doler mucho. Ese día la verdad la pasé muy mal, o sea, como en la tarde la pasé muy mal, pues igual con las erecciones o algo así, pero ese día la verdad sentí un dolor muy intenso. No sé si, no me fijé la verdad si como alguna herida se me haya abierto o algo así. Obviamente pues sí es un dolor que en el momento de que me estaba bañando y me estaba haciendo la limpieza, también como con el jabón hacía que ardiera. Y pues ese día sí, la verdad no me, no me sentí nada a gusto, estaba como con un dolor muy intenso. También el dolor de la espalda, pues como que ese día la neta no fue nada mi día. Y pues ya llegamos al día de hoy, que hoy la verdad, ya que me bañé, pues ya como que lo sentí más normal, como los primeros días. También siento que una de las razones por las que me empezó a doler más el día 6, o sea, hoy me duele más que en los primeros días, eso sí se los tengo que decir,
pero siento que una de las razones es porque precisamente dejé de... Bueno, pues ese día tenía pastillas, tenía pues sí medicamento para los 5 primeros días y también para los 7 primeros días. Entonces ese día justo fue el día 5, había dejado de usar las pastillas, ya había sido como mi día límite, ya no había tomado ibuprofeno, también había otras pastillas que me parece que era como la de los nervios, la de las erecciones involuntarias, que también parece que había dejado de tomar, nada más estaba tomando la de las infecciones y creo que antigripal. Pero pues ese día pues yo siento que fue como la razón de que el día 6 me doliera tanto, de que empecé a dejar pues obviamente esas pastillas para el dolor. Y pues hoy me duele, hoy ya que fue mi día 7 ya me bañé, ya hoy me duele, pero pues me dolió menos que ayer. Y pues hoy mi día 7 ya empecé a notar unas costras, entonces ya siento que ya voy, ya eso es bueno porque pues ya empecé a notar más costras en la sutura, como en la parte del frenillo se ven algunas, en los lados pues ya se ven algunas. Obviamente también tengo todavía algunas heridillas, a veces me sangra poco, pero pues ya me sangra menos. Como les digo, pues los primeros días a mí me estaba doliendo menos, supongo que era por las pastillas. Pues estos días pues sí estoy sintiendo más dolor, pero es como soportable, como les digo. Obviamente también ha pasado por mi mente algunos comentarios muy random, como de, por ejemplo, el día de ayer, que me dolía muchísimo, si valió la pena, pero pues sé que sí, o sea, sé que a la larga hubiera sido algo peor, sé que me hubiera dolido quizá más en algún otro momento, entonces pues, aunque no lo hice en el tiempo que quizá hubiera preferido hacerlo, pues lo hice pues cuando tuve la oportunidad, ¿no? O sea, cuando yo decidí hacerlo, si me hubiera tocado más adelante, quizá me hubiera dolido más, quizá hasta hubiera sido más grave esto. Entonces, pues sí, siento que obviamente pues sí te, como que empiezas a tener en algún momento pues unos ciertos altibajos, de que ay, ahora me duele muchísimo, ahora no siento nada. Entonces pues ya eso fue básicamente mi experiencia de cómo lo viví en la semana. Espero no se haya alargado mucho porque pues como que siento que me extiendo mucho al hablar. Pero pues esa fue mi experiencia de la semana. Espero que si ustedes están pensando en hacerla, si están pasando por este proceso, analicen un poco las experiencias, la mía y pues las que hay en YouTube o videos en general. Y pues está chido que las conozcan para que tengan como su perspectiva y pues obviamente ustedes van a experimentar sus dolores, sus cambios, todo eso. Espero pues irme recuperando bien. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Les voy a traer la segunda semana, pues obviamente dentro de una semana. Entonces pues ya, muchas gracias por esto y mucha suerte.